Ya aparece. Bien, vamos a dar inicio entonces. La asignatura de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática, de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Esta es la tutoría correspondiente número 6. El día de ahora es sábado 9 de noviembre del 2019. Bueno, aquí están las generalidades de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Salvador. Para la tutoría del día de ahora se ha preparado lo que es una agenda, ¿verdad? Que es la que vamos a desarrollar, en la cual tenemos saludo y bienvenida. Luego tenemos una serie de recordatorios. Este sondeo de lectura son las preguntas que ustedes responden al final de cada tutoría. Estará al final, después de desarrollar la propuesta. Y por último tenemos lo que es el cierre. Antes de dar inicio tenemos acá una pequeña reflexión que tiene que ver con una parte del material que está propuesta para la tutoría del día de ahora. No sé si la podemos leer y si me quiere dar algún aporte que usted entienda de lo que está en la reflexión. ¿Mm? Ujú. Vaya, veamos, acá no, ¿verdad? Ajá, es que acá lo que nos dice es que todos somos genios, en realidad todos, ¿verdad? Absolutamente todos los seres humanos. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, es decir, si juzgamos a un pez por la habilidad que tiene un mono, en este caso que es trepar árboles, sabemos que el pez no tiene esa habilidad. Pero el pez tiene otra habilidad que el mono no tiene, ¿no? Que es nadar. Pero si lo juzgamos porque no puede trepar árboles, el pez vivirá pensando toda su vida que es un inútil porque no puede trepar árboles, aunque sea un genio nadando. A eso hace referencia lo que es la reflexión. Es decir, todos tenemos un campo de estudio en el que somos buenos y otro en el que no somos tan buenos o somos malos. Entonces, como docentes, si evaluamos a todos nuestros estudiantes como buenos o malos porque puedan hacer algo y otros no, no quiere decir que los que no lo puedan hacer sean unos inútiles, como lo dice la imagen, sino que no tienen las habilidades o no tienen la inteligencia apropiada para poder hacer eso. Entonces a eso va encaminado lo que es la reflexión. Si leímos el material habremos leído ahí sobre lo que es las inteligencias múltiples, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces busqué una imagen que se relacionara con esto para que reflexionemos un poco más que todo sobre el papel docente que vamos a jugar ya cuando ya nos estemos desempeñando en la docencia, ¿no? Que no hay que juzgar a los estudiantes. Hay docentes incluso que yo he escuchado que a veces dicen, no, el tal estudiante es mal estudiante o es pésimo estudiante, pero tal vez las habilidades, algunos son buenos en dibujo y son malos en matemática, y nosotros porque son malos en matemática pensamos que es mal estudiante en general, y puede ser que sean buenos en lenguaje, buenos en ciencia. Entonces hay que buscar la forma de facilitarles el aprendizaje matemático porque tienen esa dificultad o no tienen esa característica. A eso va encaminada lo que es la reflexión del día de ahora. No sé si en base a eso tiene algún otro comentario o continuamos. Ok. Bien, tenemos acá unos recordatorios. Primero dice dar el espacio para que los estudiantes expongan sus comentarios sobre, bueno, aquí sería el tercer taller que se desarrolló. Aquí dice primero, pero es tercer taller, ¿verdad? Presencial. Experiencia sobre el uso de los materiales didácticos como apoyo en la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. No sé si usted asistió al tercer taller. Bueno, Ajá. Sí, es que van a ser diferidos los que no asistieron. Entonces, en este caso vamos a dejar de lado ese punto. Luego dice recordar a los estudiantes las fechas límites para la entrega de tareas. Le voy a proyectar lo que es la plataforma para que lo revisemos. Lo revisemos juntos. Me avisa cuando le cargue plataforma. Ahorita ya le estoy proyectando.
No le he cargado. Bien. En su caso, como no asistió al taller 3, tendrá que hacer el informe diferido, ¿verdad? El taller diferido. Hay que esperar las indicaciones porque todavía no está en plataforma. Entonces, ajá, sí, porque sería taller 2 y taller 3, ¿verdad? ¿O asistió al 2? Ajá. Ah, pues ahí sería en su caso personal, ¿verdad? Pero igual, el taller, la tarea 2 es la que, tarea uno ya le entregó, ¿verdad? Esa ya venció. Bien, entonces ahorita estaría pendiente con lo que es la entrega de la tarea 2 que se aperturó, creo que el día de ayer o antier, ¿no? Uno de esos 2 días fue, que está para el 13, quiero ver, para el 22 de noviembre. Estamos hablando que 22 cae viernes. Sería exactamente en 2 semanas. Como ayer fue viernes, sería de este viernes que viene al siguiente, que es 22. Estamos hablando que tienen 13 días para, a partir de este momento, para poder realizar esa actividad. Ahí en plataforma también pueden encontrar lo que es las indicaciones, ¿no? Las instrucciones y la rúbrica con la que se evaluará lo que es la tarea 2. Es en el caso suyo, ¿verdad? Que es la tarea que está pendiente y tendría que hacer los informes diferidos de los talleres. Para los demás tendrían pendiente lo que es el informe del taller 3, que la fecha de entrega está para el 13 de noviembre. En este caso hoy es 9, estamos hablando que sería para el miércoles 13 de noviembre tendrían lo que es la entrega del tercer informe del taller para los que asistieron al taller presencial 3. Los que no, pues se les va a poner acá lo que es el informe diferido tanto del taller 2 y el taller 3, que aún no aparece acá, y pues la entrega de las preguntas de la tutoría 6, que todavía no aparece acá en plataforma. Ya. Bueno, en cuanto a las tareas, solo eso sería. No sé si tiene alguna duda. Ok, voy a compartirle nuevamente lo que es la presentación para continuar con las transparencias. Me avisa cuando le cargue, porque hay veces que se tarda dependiendo de la velocidad del internet. Bien, vamos a lo que es entonces la propuesta. La propuesta del día de ahora básicamente era desde la página 4 hasta la página 31 del material que está en plataforma de la última unidad. Vamos a comenzar con lo que es las teorías sobre el currículum. No sé si tuvo la oportunidad de leer el material. Bien, entonces vamos a ir avanzando y de lo que vayamos leyendo, pues le voy a ir pidiendo la colaboración para que usted me vaya haciendo aportaciones sobre la interpretación de lo que estamos trabajando acá. Primero vamos a leer acá, vamos a hablar sobre lo que son las teorías sobre el currículo. Las teorías sobre el currículo condicionan la selección y la mediación de los recursos y medios. La literatura sobre el tema distingue principalmente tres. Es decir, hay tres teorías sobre el currículum de cómo seleccionar un recurso o un medio determinado para la enseñanza de las matemáticas. La primera habla de la teoría de la técnica, teoría técnica, que según Chemis en 1988 considera a la sociedad y a la cultura como una trama extensa a la escolarización y al currículum, es decir, únicamente se basa en los conceptos y en cómo enseñar estos conceptos ya determinados. Es decir, cuando habla de trama es que en todos los ámbitos de la sociedad se enseñan exactamente los mismos contenidos y de la misma forma. La segunda teoría de la que hablamos es la práctica adoptada, que adopta un papel más dinámico respecto al aporte de las personas. Es decir, en este caso ya únicamente no se definen los conceptos, sino que se busca que el estudiante se involucre y que también el entorno del estudiante participe del proceso de aprendizaje. Y finalmente tenemos la teoría crítica. En este caso vamos a verlas uno por uno,
una por una, perdón, y vamos a ver algunas de las características que cumplen y al final vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican. Primero vamos a ver la teoría técnica, que según Chemnitz en esta teoría es un grupo usualmente político. Define qué se estudia, es decir, el grupo político es el que define qué es lo que se va a estudiar y qué tipo de sociedades y personas se requieren, es decir, plantea, digamos, los contenidos que se van a enseñar y estos contenidos van buscando un objetivo en las personas, es decir, que sean personas que sean, digamos, bajo una doctrina o una forma determinada, según los contenidos que se les busca proporcionar. Los docentes y en general las comunidades no tienen opción sobre las decisiones curriculares, es decir, usted como estudiante no tiene opción de qué le interesa estudiar más de algún determinado contenido, sino que es el grupo político el que define la profundidad y la orientación que se le dará a estos contenidos. Eso sería la característica más que todo de la teoría técnica. Cuando hablamos de la teoría práctica, adopta un papel más dinámico respecto al aporte de las personas, es decir, en este sentido, ya sí toman en cuenta lo que es la participación de los estudiantes y el entorno que le rodea al estudiante. Asume que cada quien en su entorno va a tener actitudes correctas, además los seres humanos se forman con altos niveles de conciencia y sus actuaciones están encausadas dentro de una ética que busca el bien común, es decir, en este caso todos esos aportes que salen de los estudiantes o de los entornos que rodean a los estudiantes vienen a enriquecer lo que es el contenido que se está enseñando. Imagínense que nos salimos un poco de la matemática y digamos que hablamos de ciencia y estamos hablando, por ejemplo, de leyes políticas. Si yo estuviese bajo la primer teoría, únicamente buscaría la profundidad, digamos, del gobierno en turno. Buscaría que las leyes o el contenido de leyes que se le va a dar a los estudiantes los hagan causar en sí lo que ellos quieren generar en la persona, es decir, lo que quieran que las personas comprendan de esa ley, que no les afecte. En el segundo, si lo ponemos siempre el mismo tema, pero con la teoría práctica que adopta, digamos, opiniones de los estudiantes, puede que surjan informaciones que no favorezcan al régimen político que esté en cuestión. En este sentido, si se fija, la segunda teoría permite estas, digamos, estas críticas o estas observaciones y la primera teoría no. Sería quizás una de las cuestiones más palpables que se pueden notar con referente a las dos teorías que hemos visto hasta ahorita. Finalmente, si vemos la teoría crítica, dice: tome en cuenta que las estructuras sociales no son equitativas. En tal sentido, se debe de estudiar las deformaciones de las condiciones de vida operantes en el entorno para modificarlas y llevarlas con mayor equidad a la sociedad. Uno de los objetivos de la teoría crítica consiste en que distintos sectores de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de la educación. Esto lo dijo Chemnitz en 1988. Si nos fijamos, la teoría crítica ya adopta un papel, digamos, más inclusivo, que busca favorecer a todos los estudiantes en general. Imagínese de que usted, por ejemplo, quiere dar un contenido utilizando la calculadora gráfica y solo cuenta, digamos, con unas 5 o 6 calculadoras gráficas y graficadoras y cuenta con unos 30 estudiantes. ¿Bajo qué teoría podría o no utilizar este recurso? Si utilizamos la teoría crítica, no todos los estudiantes tienen acceso a una calculadora graficadora, ni tienen los mismos recursos ni las mismas condiciones. Entonces no estaríamos hablando de la teoría crítica, estaríamos hablando de lo que es la teoría técnica, ¿no? Que según Chemnitz, en este caso, solo plantea los contenidos, se buscan los recursos y no nos andamos preocupando si el estudiante tiene o no la calculadora o los recursos que vamos a emplear para utilizar, digamos, el mismo contenido, que sería graficar funciones en este caso. Pudiésemos aquí en la teoría crítica olvidarnos de lo que es el recurso de la calculadora y emplear, por ejemplo, papel bond y dibujar las gráficas en papel bond. En ese sentido sí estaríamos tomando en cuenta a todos, incluso los que tienen o no calculadora,
sino que nosotros proporcionaríamos lo que es el material, ¿no? En este sentido, la teoría crítica sería la que más se adaptaría con el recurso del papel a ese contenido. Entonces, hay que ver bajo qué teoría vamos a utilizar qué recursos y siempre y cuando eh, lo hagamos de forma correcta, vamos a tener los beneficios eh, o a cumplir los objetivos de la forma en que lo requerimos. No sé si tiene algún comentario con respecto a las tres teorías. Ujú, correcto. Si se fija, lo que usted acaba de hacer es tomar las teorías y la adoptó a su creencia. Y eso es lo que se hace en la realidad. La teoría, usted decide cómo hacerla. Cuando usted dice formar grupos de 5, está hablando de tener las calculadoras y poder trabajar con este recurso también con los mismos estudiantes y trabajar en equipo, ¿verdad? Ahí es donde juega un papel bastante importante el rol del docente, que es el que debe de llevar las pautas y todo esto como la utilización del material. Muy buen aporte. Vamos a pasar al ejemplo. Bueno, yo creí que no lo había escrito acá, pero aquí está. Aquí dice que si se va a trabajar con estudiantes el tema de funciones cuadráticas en el colegio donde asisten estudiantes de clase media, un docente que apoye la teoría técnica se concentraría solamente en los conceptos y los algoritmos relacionados con el tema, no buscaría medios ni recursos que lo integren, es decir, que integren a todos los estudiantes. Por ejemplo, temas de economía relevantes al país, los cuales puedan generar comentarios y opiniones de los estudiantes. Además, podría utilizar una calculadora programable como la que se muestra en la figura que tenemos acá, sin investigar primero si quiénes la poseen y quiénes no, que tuvo un bajón de corriente y se había desconectado. Bien, estábamos hablando, ¿verdad?, de que decía acá que si busca la teoría crítica, en este caso, no le importa utilizar qué recursos va a utilizar o no, sino que solo es la enseñanza de los contenidos y que no permite comentarios u opiniones de parte de los estudiantes que no favorezcan la orientación del contenido que sea adaptado para asignar, ¿no? Y tampoco en este caso no nos interesa si el estudiante tiene o no el recurso ¿Hola? No le carga. Voy a volvérselo a, voy a volvérselo a compartir, me dice cuando le aparezca visible. Cambie el modem, no sé si ahora le carga mejor. Hola. No le ha cargado aún. Si quiere le voy a mandar la presentación y usted la va revisando en su computadora y la vamos desarrollando de esa forma. Porque parece que el audio está bien, el problema como que es con compartir. Si no, voy a intentar salirme si no voy a intentar salirme ahorita y voy a volver a ingresar para ver si mejora. Igual sigue. Ahorita sí le cargó. Le, le aparece en pantalla completa ya. Bien. Entonces cuando continuando con el ejemplo vimos que el de la calculadora no importaba, ¿verdad? Era la teoría crítica, no importaba en este sentido si los estudiantes tenían o no el recurso. Vamos a ver ahora cuando es eh, con la otra teoría. Por otro lado, dice un docente que apoye la teoría crítica. Bueno, sería al revés, que esta era la última teoría. Además de buscar medios y recursos que proporcionen el análisis en la clase, seguramente preferirá estudiantes que den el nuevo conocimiento, utilicen material concreto como papel de construcción y dibujando la gráfica tal y como se muestra en la figura, ¿verdad? Que es la que tenemos acá a la par.
que es más fácil que nosotros proporcionemos el papel de esta índole para que todos construyan la gráfica a que todos puedan tener una calculadora. Esto se hace con el propósito de integrarlos a todos en la utilización del recurso específico, ¿no? Ahora vamos a ver las teorías sobre el aprendizaje. ¿Alguna vez has escuchado sobre las teorías de los aprendizajes? Hay una diversidad de teorías, no sé si al menos alguna la conoce. Aquí vamos a tratar dos, de hecho. Bien, sí, en este caso vamos a ver lo que es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, que es la figura que tenemos ahí. Existen varias teorías sobre el aprendizaje en las que los docentes se pueden apoyar para la elección de un recurso. Tal es el caso de la teoría del aprendizaje significativo del autor David Ausubel, que la formuló a mediados del siglo XX y que hoy en día ha permanecido vigente aún. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del aprendizaje significativo en lo que se refiere a la elección de un medio o recurso para la enseñanza de la matemática? Plantea que estos deben tener significado lógico, o sea que se relacionen con la estructura cognitiva previa del estudiante. Esto lo dijo Rodríguez en 2004. Los estudiantes tienen ideas preconcebidas, es decir, ya tienen conceptos específicos sobre algún determinado contenido. Sobre los conceptos, algunas veces incompletas y otras veces erróneas, es decir, puede ser que tengan algún conocimiento sobre algún contenido matemático, pero este conocimiento no tiene por qué ser completo o puede ser cierto, no puede que tengan algunos errores o que no, y en otras ocasiones dice errónea. De ahí la importancia de que el docente las considere, además de estar consciente de que sus estudiantes presentan estructuras cognitivas diferentes. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver en algún compañero tal vez que hay, digamos, operaciones matemáticas que las hacen de diferente forma como nos la enseñaron a nosotros. A eso se refiere con estructuras cognitivas diferentes. Podemos efectuar divisiones, por ejemplo, no sé, a veces hay quien cuando realiza las divisiones y multiplican por el número y colocan ese resultado abajo y luego restan, y hay quienes cuando multiplican por el número de una sola vez ven cuánto le falta para llegar al otro número y es ese valor el que colocan. Si se fija, en ese caso hay dos estructuras cognitivas diferentes, pero el proceso es correcto. Entonces a veces cuando vamos a trabajar algún contenido que tenga que ver con esas estructuras, algunos estudiantes se pueden tender a confundir porque no está bajo las estructuras que ellos conocen, por lo que no se puede esperar reacciones y comportamientos similares en todos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Veamos, por ejemplo, la imagen de la derecha. Aquí nos dice que a principios de los años 90, en un colegio de secundaria costarricense, en un grupo de octavo año habían 3 estudiantes que provenían de México. El resto del grupo eran costarricenses. Se estudiaba la división de polinomios y para introducir el concepto el profesor había recurrido a un cartel como el que se muestra en la figura 5.6, que es la figura que tenemos acá arriba a la par. Si se fija, colocan el dividendo al lado izquierdo y el divisor al lado derecho y trazamos lo que es una línea para dividir los dos términos y una línea para colocar abajo. Aquí colocamos los factores, digamos, tal que al multiplicar acá nos da el resultado que está acá. Entonces, eso es en la estructura que manejaban en Costa Rica, lo desarrollaron de esa forma. Inmediatamente, dice, los estudiantes mexicanos reaccionaron señalando que el dividendo se debía de ubicar a la derecha y que el divisor a la izquierda. Tenía que ser a la izquierda, es decir, lo contrario, el dividendo tenía que estar a la derecha y el divisor tendría que estar a la izquierda, y lo escribían de esta forma ellos, es decir, que su estructura cognitiva que habían aprendido en México era esta y no la que manejaban en Costa Rica. Entonces ahí hay un conflicto, por decirlo así, entre el nuevo conocimiento que está tratando de impulsar el docente con las ideas preconcebidas de los
estudiantes. En este caso las ideas no eran erróneas, solo eran diferentes. La estructura cognitiva de los estudiantes mexicanos era distinta a la estructura cognitiva de los estudiantes costarricenses. Ante ello, el profesor tuvo que retomar los conceptos, indicando que en este caso la posición del dividendo y del divisor no es importante, lo relevante es el concepto, y que dicha posición es solo una ayuda para realizar los cálculos. Es decir, en este caso en particular no hay algo, digamos, cierto o falso. En ese sentido, las dos formas son correctas, la forma de escribirlo y de desarrollarlo. No importa cuál esté a aquel lado. Entonces, pero hay algunas ocasiones en las que sí hay estudiantes que tengan ideas erróneas, preconcebidas de algún concepto matemático determinado. Entonces, es tarea del docente descubrir estas ideas preconcebidas y poder subsanarlas, ¿no? Si es error, llevarlo a lo que es la forma correcta, y si es como en este caso que solo era de estructura, pues explicar que la estructura en ese caso no tenía nada que ver, como lo hizo el docente de este ejemplo. No sé si tiene algún comentario con respecto a este ejemplo. Bien, continuemos entonces. También dice otra teoría que se orienta hacia las distintas maneras de aprender, se refiere a los estilos de aprendizaje. Esta teoría ha sido trabajada por distintos académicos destacados, destacando lo realizado por el director de investigación de la escuela de secundaria de Virginia, ¿no? James W. Kiefer, el cual es citado por Casau señalando que, esto es lo que él dijo, ¿no? El estilo de aprendizaje son un rasgo cognitivo, afectivo y fisiológico que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben de forma diferente las acciones, ¿no? Interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Es decir, dependiendo del estilo de aprendizaje que poseen, así va a ser la respuesta que van a dar a un contenido que se les intente impartir, ¿no? Con base a los rasgos citados anteriormente, se distinguen 4 estilos de aprendizaje. En este caso serán los divergente, asimilador, convergente y acomodador. Vamos a ver las características de cada uno de estos. Si se fija más adelante en otras teorías que surgen. ¿Hola? No se mueve, entonces no le ha cargado la presentación porque he avanzado. Le hablaba de los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Que en este caso vamos a distinguir 4. Hablamos del divergente, del asimilador, del convergente y del acomodador. Las características del primer estilo de aprendizaje, dice: en ese estilo, el divergente, los estudiantes prefieren aprender basándose en observaciones y reflexionando sobre estas observaciones. Un ejemplo podríamos ver de esto tal vez en los estudiantes de primer año, cuando se les digamos trata de enseñar lo que es las razones trigonométricas, por ejemplo. No es lo mismo que le planteemos un dibujito en la pizarra, que nosotros lo llevemos a ellos a que vean, a tomar, digamos, medidas de algún ángulo, a tomar la sombra que proyecta algún edificio sobre el suelo, y podamos trabajar para encontrar la altura del edificio o la altura que hay desde el punto más alto del edificio a donde proyecta la sombra, ¿no? En ese sentido, el divergente, aprende más fácil de esta forma, no reflexionando de para qué le sirven los contenidos que está aprendiendo, ¿no? Luego el segundo estilo, hablamos del estilo asimilador, ¿no? Que prevalece el análisis. En este sentido, en él es más analítico, a diferencia del divergente. Este prefiere la parte analítica, es decir, la parte numérica. A él sí le interesa más esta parte que la parte reflexiva. Luego el tercer estilo de aprendizaje es el convergente. Él es el centro del sentido común, es decir, él aprende más con el sentido común, utilizando sus sentidos y reflexionando también sobre ello. Es algo similar al divergente en este sentido. Luego tenemos el último estilo de aprendizaje, ¿no? Que es el acomodador, que prefiere los sentimientos acompañados de una acción. Es decir, ellos son un tanto más, digamos, más, no sé cómo explicárselo,
que asimilan más las cosas cuando tienen empatía hacia quien se las está proporcionando. Por ejemplo, no sé si usted ha tenido la experiencia que a veces hay estudiantes que de entrada no toleran a algún docente sin que éste les haya hecho nada, o viceversa. Suele suceder. Entonces este tipo de estudiantes vienen siendo más que todo del tipo acomodador, ¿no? Que se rigen bastante por la parte sentimental, no acompañando de la acción, es decir, son un poco pragmáticos. Pragmático quiere decir que hacen las cosas de forma práctica. Esto sería con referencia a los estilos de aprendizaje. Algunas veces en los grupos de estudiantes prevalecen unos estilos más que otros. Puede que algún estudiante tenga los 4 estilos, que tenga 3, que tenga 2 o que tenga al menos uno, ¿no? Entonces por eso dice que cuando usted va como docente y se enfrenta a un grupo, digamos que hay 30, 40 estudiantes, y no conocemos su estilo de aprendizaje, va a ser más difícil que podamos planificar algún contenido y lo tomemos en cuenta todos, ¿no? Hay que conocer qué estilo de aprendizaje tiene cada estudiante para impulsar acciones o elegir recursos que favorezcan a la mayoría, por no decir a todos, ¿no? En este sentido hay que ver cuál estilo de aprendizaje prevalece más. Hay un test bastante conocido que se utiliza para eso, que incluso usted lo puede buscar en internet. Se llama estilos de aprendizaje CHAEA. Creo que consta de 42 ítems. Uno se los pone a los estudiantes que respondan. Claramente las respuestas deben de ser sinceras, no mentirnos en el test, porque si no nos va a salir un estilo de aprendizaje que tal vez no poseemos. Entonces, una vez que los estudiantes respondan el test, automáticamente la página en internet le muestra qué estilos de aprendizaje ese estudiante posee. Una vez identificados los estilos de aprendizaje que posee, vemos cuál posee la mayoría o cuáles son concurrentes en la mayoría, y en base a eso podemos elegir los recursos o metodologías utilizadas para la enseñanza de la matemática, ¿no? En última instancia, se puede que no importen mucho los medios y recursos seleccionados, puedan medirse de distintas formas para que los estudiantes tengan mayores posibilidades de aprender y disfrutar de lo que hacen. Es decir, si les potenciamos los estilos de aprendizaje que poseen la mayoría, vamos a tener a estos estudiantes más encaminados a que les pueda gustar el proceso de aprendizaje de la matemática, ¿no? Porque de hecho las herramientas estarían potenciando sus habilidades. Por ejemplo, si se estudian las características y propiedades de los cubos, se puede solicitar a los estudiantes que tengan tendencia al estilo acomodador que construyan cubos y enlicen sus propiedades y características. Por otro lado, los estudiantes con tendencia al estilo divergente se les podría proporcionar un cubo y se les podría solicitar que la exploración del mismo, ¿no? Es decir, que palpen y que vean qué características compone el cubo, y luego que anoten estas características y anoten también sus propiedades. Los estudiantes con tendencia al estilo asimilador se les podría solicitar que analicen el por qué el cubo es un prisma y que analicen las características y propiedades de ambos, ¿no? De los dos objetos. Similarmente, a los estudiantes que tienden el análisis convergente se les puede solicitar traer objetos del entorno en forma de cubos y basado en las observaciones y el sentido común y la experiencia, realizar una lista de propiedades y características. Si se fija, en este sentido se ha tomado los 4 estilos de aprendizaje y se ha focalizado las características que facilitan el aprendizaje de cada uno de estos estilos de aprendizaje. Entonces, dicho de otra forma, digamos que el grupo de 40 estudiantes lo hemos partido, en este caso, digamos 10, 10, 10 y 10, para potenciar de diferente forma el mismo contenido, pero que vaya asimilado a su estilo de aprendizaje, ¿no? Y a las características de cada uno de ellos, ¿no? En este sentido, es quizás un poco complejo o complicado poder realizar esa actividad, porque eso está planteado en un solo contenido, ¿no? Que es esa, las características de un cubo. Imagínense hacer esto todas las clases, debe ser un poco complejo, ¿no? Entonces hay que o el docente debe tomar en cuenta bajo qué teoría quiere trabajar, ¿no? En este caso, si lo analizamos, esta sería la teoría crítica, ¿no? Que está incluyéndolos a todos. Al final, el profesor puede realizar una puesta en común de los grupos, rescatando ideas
importante de cada uno de ellos, construyendo con el grupo una lista de propiedades y características. Es decir, al final de la actividad, como a cada grupo se les asignó tareas específicas que potencian lo que es su estilo de aprendizaje, la tarea del docente es unificar todos estos resultados, ¿no? Todas estas propiedades y características que de los diferentes estilos de aprendizaje ha sido seleccionado. Todas, como cada estilo ha buscado las propiedades y las características, al final lo que se hace es ver en qué tienen en común y hacer las listas de propiedades y características que en realidad tiene el cubo, ¿no? No sé si tiene algún comentario con respecto a ese ejemplo. Ujú. Correcto. Como le digo, en este caso siempre el papel del docente es de mediador, ¿no? Es usted el que va a buscar en tal caso bajo qué teoría quiere trabajar. Ya me decía usted al inicio de que usted prefiere incorporarlos a todos. En ese sentido usted tendría que, aplicando el ejemplo, ¿no? Realizar primero un test de estilos de aprendizaje y luego realizar las actividades en cada uno de los diferentes grupos para poder unificarnos. Acá teníamos, para continuar, un pequeño esquema sobre este ejemplo. Primero nos mostraba lo que es un cubo pero desarmado, ¿no? Y esta figura era para los de estilo de aprendizaje acomodador. Luego teníamos el mismo cubo pero ya armado. Para que lo puedan analizar, esto era para los estudiantes de estilo de aprendizaje divergente. Luego teníamos lo que era un prisma, y eso era para los estudiantes de estilo de aprendizaje asimilador, ¿no? Y por último teníamos lo que eran ya cubos o dados, mejor dicho, donde no únicamente no es el cubo, sino que tiene otra característica, ¿no? Que tiene números en cada una de las caras, ¿no? Entonces para eso es para los estudiantes con aprendizaje convergente. Ahí nos mostraba el pequeño esquema en ese sentido. Ahora hablamos de otra teoría de aprendizaje. Ya habíamos hablado de la de David Ausubel. Ahora vamos a hablar de la teoría de Lev Vygotsky. Otra teoría que puede ayudar a seleccionar y a mediar los medios y recursos es la teoría sobre la zona de desarrollo próximo, planteada por el bielorruso Lev Vygotsky. En esta teoría cobra importancia los conceptos de la zona de desarrollo potencial, que definen cómo es la diferencia entre las actividades que realiza el estudiante limitado por sus propias fuerzas y las actividades cuando actúa en colaboración con asistencia. Es decir, cómo son las actividades cuando se desarrollan de forma individual y cómo son las actividades cuando se desarrollan en forma grupal, ¿no? Cómo se potencian en cada uno de los estudiantes. Es decir, un estudiante puede realizar retos mayores cuando trabaja en equipo con otros que tienen más facilidades para el estudio de un tema en particular. Es decir, de forma individual yo puedo, digamos, estudiar algún contenido específico, y de forma grupal puede que me vaya en ese mismo contenido pero con más profundidad, es decir, con más complejidad, a estudiarlo con más complejidad porque tengo el apoyo de alguien que tiene un poco más de conocimiento al respecto, ¿no? Es un poco así como trabajo colaborativo. En tal sentido, antes de definir las actividades y la mediación de los medios y recursos, es importante que el docente conozca el perfil de sus estudiantes. Si el docente realiza actividades en forma individual, es conveniente que los nuevos aprendizajes se desarrollen de acuerdo con las condiciones de cada uno de los estudiantes. Si los aprendizajes son colaborativos y todos sus equipos tienen al menos un estudiante con habilidades para el estudio de tal contenido, podría plantearse mayores desafíos. En este caso, imaginemos que los grupos que usted como docente forma, digamos que no son equitativos, es decir, en el primer grupo van, digamos, los que tienen más habilidades en matemática, en el otro grupo los que tienen más o menos habilidades en matemática, y un tercer grupo donde no hay habilidades en matemática o las habilidades en matemáticas son pocas. En este sentido no están en igualdad de condiciones y yo no puedo irme a retos grandes en cuanto a contenido se refiere, por el hecho de que los que están o los que tienen mayor facilidad para la matemática están en un mismo grupo. En este sentido sería de repartir que al menos
un uno de los que digamos es bueno en matemática vaya en cada uno de los grupos que se van haciendo, ¿no? Que los grupos sean equitativos para que podamos irnos a asumir retos mayores en cuanto a los contenidos matemáticos se refieren, ¿no? Porque a veces cometemos el error como docentes que cuando asignamos equipos de trabajo lo hacemos por afinidad o dejamos que los estudiantes sean los que elijan con quién quieren trabajar. A veces eso no resulta cómodo por el hecho de que cada quien busca sus amistades, no sus amigos, y con eso va a trabajar o no va a pelear. Pero eso no quiere decir que se puedan asumir retos matemáticos del nivel que tal vez nosotros podamos desear como docentes, ¿no? Porque puede que en este sentido no sean equitativos, sino que se va por amiguismo o por comodidad, porque hay gente que le gusta trabajar con X persona porque él hace todo y yo no hago nada, ¿no? Un ejemplo. Entonces, básicamente acá lo que nos está diciendo es que hay que buscar que cada uno de los grupos de trabajo sea equitativo, ¿no? Que estén todos al mismo nivel, ¿no? Luego tenemos, más recientemente, dice, el norteamericano Howard Gardner planteó la teoría de las inteligencias múltiples, la cual ha sido muy reconocida y aceptada en el campo de la educación. Con dicha teoría, Gardner obtuvo el premio Príncipe de Asturias en 2011, el cual es un galardón importante en el área de las ciencias sociales, que premia las contribuciones a la humanidad. La teoría señala que en algún grado en las personas se encuentran 8 inteligencias múltiples. Algunas de ellas son la lingüística, la lógico-matemático, la espacial, la kinestésica o corporal, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. No sé si alguna vez usted ha escuchado de esta teoría de las inteligencias múltiples, que de hecho se ha hablado bastante con anterioridad. Uh-huh. ¿Sí? Ujú. Sí, en este caso Howard Gardner lo que plantea con estas teorías es que no todos tenemos los mismos tipos de inteligencia. Va más que todo relacionado con la imagen de la reflexión que veíamos al inicio, ¿no? Que decía que si juzgas a todos a un pez por su habilidad de trepar árboles, el pez creerá que toda su vida que es un inútil, ¿no? En este caso, él plantea estos 8 tipos de inteligencia. Algunas personas poseen más de uno, dos, incluso más, pero algunas tienen al menos uno, ¿no? Entonces, imagínense que alguien tiene la inteligencia espacial. En este caso, la inteligencia espacial la poseen más que todo aquellas personas que son buenas para dibujar, que son capaces de ver algo y lo pueden dibujar y les queda como que si fuera fotografía, ¿no? Es decir, pueden inferir en el espacio y trasladar esa imagen al papel, ¿no? Imagínese que tenemos un estudiante que tiene esta inteligencia muy bien desarrollada y por otra parte tenemos un estudiante que es lógico-matemática su inteligencia. En este sentido, el estudiante que tiene inteligencia lógica matemática va a ser muy bueno para matemática, y el estudiante que tiene su inteligencia espacial muy bien desarrollada no va a ser tan bueno, no porque no tiene la inteligencia lógico matemático, sino que tiene la inteligencia espacial. Entonces ahí va a tener una ventaja el estudiante que tiene la inteligencia que se adecua a la asignatura sobre el estudiante que tiene otra inteligencia que no se adecua directamente a lo que es la asignatura. De igual forma, si fuese la lingüística versus la lógica matemática y hablamos de una asignatura como lenguaje, el que tiene la inteligencia lingüística va a tener más facilidades sobre aquel que tiene la inteligencia lógico-matemática. El punto de esto, central de esto más que todo, es ver que aunque hayan estudiantes que no sean buenos en la asignatura, puede que sean buenos en otras áreas, ¿no?
Y lo que debemos de hacer como docentes es tratar de incorporar o buscar de qué forma potenciar la inteligencia que poseen en relación a los contenidos que nos interesan como docentes, ¿no? Entonces, más que todo, el plantear esas teorías es para eso, ¿no? Uno, para conocerlas, tener digamos, en claro lo que son sus características, y la otra para ver cómo elegir algún recurso o medio didáctico que favorezca esa inteligencia y podamos potenciar, ¿no?, el aprendizaje de la matemática en este estudiante. Algunas de las características de cada una de esas se las voy a ir leyendo. Hablamos primero de la inteligencia lingüística. Ellos son buenos en exposiciones orales, discusiones en grupo, uso de libros, lecturas, publicaciones y uso de procesadores de texto. Los lógicos matemáticos son buenos en problemas de matemática, interrogación socrática, demostraciones científicas, ejercicios para resolver problemas lógicos, clasificaciones y agrupaciones. No sé si alguna vez has escuchado lo que es que menciona acá la interrogación socrática, que es bastante conocida por el filósofo Sócrates. No, le decía que si alguna vez has escuchado lo que es el interrogatorio socrático, que el filósofo Sócrates lo que hacía era preguntarle. Cuando hacía debates con otras personas, la postura de él siempre era estarlo interrogando, preguntar sobre lo que él conocía, para así al final llegarlo a que ya tenía el conocimiento propio. Entonces lo que él hacía era realizar un interrogatorio de esta forma. Luego hablamos de lo que es la inteligencia espacial. Ellos son buenos en cuadros, gráficas, diagramas, mapas, fotografías, videos, diapositivas, películas, rompecabezas, laberintos visuales modernos, tridimensionales, apreciación artística, narrativa imaginativa, etcétera. Esas son las características más que todo lo que tiene la inteligencia espacial. Lo que tiene la inteligencia kinestésica o corporal son pensamiento manual, juegos cooperativos, ejercicios de reconocimiento físico, actividades manuales y artesanales. Y para los que tienen la inteligencia musical, tenemos lo que es el canto, tarareo, silbido, música grabada, interpretación musical, canto en grupos y apreciación musical. Luego para la ¿Hola? 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 ¿Cuál? Al, a- al interrogatorio. No, es que acá habla de interrogatorio socrático o socrática, que es el método que utilizaba Sócrates para cuando discutía con otros intelectuales, ¿no? Que lo que hacía era estarle repreguntando hasta que llegaran a un punto donde ellos se dieran cuenta de que estaban equivocados o no, que es similar a lo que aplicamos en el aula cuando, digamos, usted está desarrollando algún tema de matemática y algún estudiante le hace alguna observación, pero nosotros notamos que en realidad el estudiante está equivocado. Lo que hacemos es estarle repreguntando hasta que él mismo se dé cuenta de que está equivocado. A eso se refiere con interrogatorio socrático. No sé si es eso lo que me estaba mencionando. Ujú. Hola. Ok, ok. Luego otras características del tipo de inteligencia interpersonal, que son grupos cooperativos, interaccionan interpersonalmente, mediación de conflictos, enseñan entre compañeros y juego de mesa. Luego, en la inteligencia intrapersonal, son personas que estudian independientemente, instrucción al ritmo individual, es decir, todo lo hacen de forma personal,
sin ayuda de compañeros, son independientes en sus proyectos, utilizan juegos individualizados, etcétera. Entonces ahí tendríamos unas cuantas características de cada uno de los tipos de inteligencia. Si tiene el material ahí a la mano, ya le voy a decir en qué página puede ver el esquema que estoy proyectando en este momento para que podamos analizar un poco cada uno de estos tipos de inteligencia. Está en la página 10 del material. Eso es por si quiere realizar una lectura luego de cada uno de los tipos de inteligencia que le acabo de leer ahí. Luego tenemos dos enfoques para el desarrollo de la elección matemática: el enfoque que se basa en el desarrollo de los contenidos y el enfoque que se centra en el estudiante. Como su nombre lo indica, primero vamos a desarrollar lo que es el enfoque desarrollado en los contenidos. En ese sentido, el primero atiende fundamentalmente al conocimiento, los hechos, la metodología, las técnicas, donde el cumplimiento de los objetivos y contenidos son definidos de forma primordial. Es decir, lo que nos interesa específicamente es principalmente el contenido, ¿no? El desarrollo de las unidades o de las cartas didácticas. Usualmente el estudiante manifiesta un rol pasivo y el proceso de enseñanza se centra en el docente, considerándose como un instructor. Es decir, en este sentido el estudiante solo es, o tiene un rol pasivo, es decir, únicamente recibe la información que el docente va, y el docente desarrolla un rol de instructor, ¿no? Que él es lo que dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y así, ¿no? De esa forma. A eso se refiere con el enfoque basado en el desarrollo del contenido. Ahora bien, el enfoque que se basa o se centra en el estudiante tiene por énfasis el desarrollo de la persona como medio de educación, ¿no? Este enfoque toma en cuenta la administración de estructuras y procesos internos de cada uno de los estudiantes, acción integral del ser humano, es decir, busca la integración de cada uno de los estudiantes. Luego le brinda gran importancia a pesar de razonar y percibir, ¿no? Es decir, le da importancia a estos factores, ¿no? Que es el razonamiento y cómo el estudiante percibe el contenido. Una de las finalidades de este enfoque es que toma en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes para que se integre adecuadamente a la mediación del contenido y se construyan los nuevos conceptos. Como lo hablábamos anteriormente, a veces puede que las estructuras cognitivas de los estudiantes sean diferentes, ¿no? Dependiendo de dónde hayan estudiado, y lo que nos interesa bajo el enfoque que se centra en el estudiante es que todas estas diferencias sean subsanadas previo a el nuevo aprendizaje, ¿no? o al aprendizaje del nuevo contenido. Cobra relevancia la problemática del entorno y el trabajo colaborativo, es decir, se toma en cuenta el entorno en el cual se está desarrollando el contenido por parte del estudiante, y también el trabajo colaborativo, es decir, el trabajo que realizan entre iguales, ¿no? Cuando los estudiantes se ponen a trabajar en equipos de trabajo, valga la redundancia. Bajo esta última línea y de manera similar con los demás enfoques, la responsabilidad de preparar y ejecutar los procesos de enseñanza recae en un alto porcentaje en el docente, pero la diferencia es que la responsabilidad del aprendizaje es más acentuada en el estudiante. Si comparamos en este caso ambos enfoques, tanto el que se centra en contenidos como el que se centra en estudiantes, veremos que el que se centra en el contenido, la responsabilidad total tanto de cómo enseñar o lo que se va a enseñar y lo que el estudiante aprende es responsabilidad únicamente del docente. Cuando el enfoque se centra en el estudiante, la responsabilidad recae en un alto grado en el docente, pero también recae en el estudiante, ¿no? Porque una vez que se ha tomado en cuenta todos los factores que le favorezcan lo que es el aprendizaje del estudiante, y digamos que aún así no aprende o no pone de su parte para aprender, esa parte de responsabilidad le cae a él, ¿no? Porque en este caso sí se le ha tomado en cuenta, ¿no? Luego nos dice acá, considera el siguiente ejemplo donde se estudia factorización de polinomios bajo un enfoque con tendencia hacia el desarrollo de contenidos.
es decir, bajo el primer enfoque. En este caso, seguramente un docente realizaría lo siguiente. Primero, se escribe o se define lo que es la factorización en la pizarra, tal como se muestra en la figura. Y en la figura dice factorización de polinomios, Factorizar un polinomio es expresar un polinomio como producto de dos factores, dos o más factores, que es la definición que todos conocemos. Paso 2. Ante algunas consultas de un estudiante que no comprende el concepto, el profesor resuelve un ejemplo factorizando un número natural tal y como se muestra en la figura. Y el ejemplo que muestra la figura es 30 es igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3 es 6, por 5 es 30. Y ahí hemos factorizado el número 30 en tres factores primos, ¿no? Luego el tercer paso, se resuelven diversos ejemplos de factorización por factor común, por fórmula de factores notables, agrupamientos, tal y como se muestra en la figura 15.7. En la figura lo que está mostrando, si usted tiene el material ahí en la mano, es lo que aparece en la página 13. La figura 5.17. Lo que han hecho ahí es escribir una serie de polinomios y a la par han escrito lo que son sus factorizaciones. En ese caso han utilizado los diversos métodos de factorización, ¿no? Que son los que menciona arriba, por factor común, productos notables, agrupamientos, o sea, es decir, todas las formas de factorizar un polinomio. El paso 4 dice se le asignan ejercicios de un texto para resolver en clase, como se muestra en la figura 5.18. Y acá lo que han hecho en la 5.18 es escribir varios polinomios para que el estudiante los pueda factorizar. El primero es x cuadrado más 18x más 81. El segundo es x cuadrado menos 24x más 144. Y así sucesivamente. Ahí aparecen 5. En este caso aparecen 5, ¿no? Luego el paso 5 dice se resuelven los ejercicios asignados en la pizarra para que el estudiante pueda corregir los errores cometidos tal y como se muestra en la figura. Es decir, primero se planteó en el paso 4 una serie de ejercicios que el estudiante debía resolver. Luego, para el paso 5 es resolver estos ejercicios que habían estado planteados en la pizarra. Esto con el fin de que el estudiante pueda confrontar lo que hizo con lo que es lo correcto y así pueda realizar las correcciones pertinentes en el caso en que no tenga alguno de los ejercicios que no esté desarrollado de forma correcta. Si el mismo tema se desarrollara bajo un enfoque con énfasis en el estudiante, es decir, el primero fue con énfasis en el contenido, ahora vamos a ver el mismo ejemplo pero haciendo énfasis en el estudiante. El docente podría primero diagnosticar el conocimiento previo que tienen los estudiantes de aprendizaje que predominan en su clase, entre otros aspectos, es decir, va a tomar en cuenta que aprendizajes previos tiene el estudiante, luego qué estilo de aprendizaje predomina más en cada estudiante y posteriormente va a realizar las actividades que involucran más a los demás estudiantes, ¿no? Tal y como se presenta a continuación. Aquí en el caso 1 primero vamos a diagnosticar, ¿no?, los conceptos previos de los estudiantes. Primero dice, el estudiante trae material concreto con el que formaría figuras geométricas para que el estudiante utilice la factorización de polinomios por los métodos de factor común, fórmulas notables o agrupamientos, tal y como se muestra en la figura 5.20. Esa figura 5.20 la puede encontrar en la página 14. Paso 2. En la clase se forman equipos de trabajo y con el apoyo del material descrito, factorización de polinomios se realiza con figuras numéricas por medio del trabajo colaborativo, como muestra la figura 5.21. Esta figura también está en la página 14. Se puede observar la factorización del polinomio que queda x cuadrado más 6x más 9 igual a x más 3 por x más 3, ¿no? Lástima que en este caso la figura no está tan legible. Al menos a mí en el material impreso no me salió muy legible. El paso 3, una vez de desarrollar el diagnóstico,
es uno de los grupos formados plantea un ejercicio en la pizarra para que el resto de la clase construya la solución. El ejercicio podría ser el mostrado en la figura 5.22, que en este caso le pide factorizar el polinomio 4x cuadrado menos 4x más 1. El paso 4 sería socializar las estrategias establecidas en cada uno de los grupos para dar solución al ejercicio planteado. El paso 5 se realizarían comentarios que orienten a la construcción del concepto estructurado o estudiado, y el paso 6 sería asignar ejercicios de diversas fuentes como internet y proporcionar o proporción propia, es decir, que cada estudiante proporciona algún ejercicio, ¿no? Se invita a los estudiantes a que expongan las soluciones en la pizarra, sería el paso 7, y el paso 8 se media para construir la definición de factorización en toda su clase. Si se fija en este caso y comparamos los dos enfoques, el enfoque basado en el contenido y el enfoque basado en el estudiante, nos daremos cuenta que en el enfoque basado en contenido iniciamos con la definición de factorización, ¿no? Si recuerda, iniciamos ahí definiendo qué era factorización. Ahora bien, cuando lo realizamos bajo el enfoque basado en el estudiante o centrado en el estudiante, al final en el paso 8 dice se media para construir la definición de factorización. Es decir, primero se desarrolla todo de forma práctica colaborativa en todos los pasos previos, y es hasta el final que se va a definir lo que es la definición, perdón por lo repetitivo, de factorización, ¿no? Una vez que se ha desarrollado todo el trabajo. Luego el paso 9 dice que se comprueba que los estudiantes sistematizan en su cuaderno la información sobre el tema en cuestión, los acuerdos con la definición de factorización construida por el grupo. En este sentido es que ellos sinteticen todo lo que se ha desarrollado de forma práctica en su cuaderno, ¿no? Y todas esas cosas importantes que van apareciendo, como es la definición de factorización, esté en común acuerdo con todos, ¿no? No que cada grupo tenga una definición de factorización diferente, ¿no? Ahora bien, pasamos a lo que es objetivos y contenidos a la hora de elegir un recurso o medio didáctico. Los objetivos y contenidos a desarrollar también inciden en el tipo de recurso o medio que se utiliza, sin embargo, con una adecuada mediación, el empleo de estos últimos puede ser divertido y extenderse a distintas áreas de la matemática. En el caso particular de los recursos y medios estudiados en el capítulo 2, la pizarra y el libro son recursos que apoyan la mediación de cualquier objetivo o contenido. Su universalidad ha sido evidente con el paso del tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Desde hace cuánto los centros escolares están utilizando lo que es la pizarra, por ejemplo, o el libro de texto? Yo creo que desde que estudié yo, antes de que estudiara yo, estudiaron mis padres, también fue así, antes de eso también fue así, y actualmente sigue siendo uno de los principales medios. De hecho, ahorita con las herramientas informáticas se ha logrado incorporar otros recursos o medios didácticos que favorecen el aprendizaje, pero sigue siendo siempre la pizarra y el libro de texto el recurso universal, ¿no? De hecho, no sé si usted ha tenido la experiencia de ir a algún centro escolar recientemente a desarrollar, no sé, creo que algunos han hecho prácticas. A veces uno llega a los centros escolares y no hay recursos, a veces ni plumones hay, a veces hasta la misma pizarra están en mal estado. No sé si ha tenido esa clase de experiencias de momento que la pueda compartir, porque a veces no siempre los recursos que queremos utilizar los tiene el centro educativo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que de hecho, por eso la idea de esto es que veamos que estos medios, aunque han sido tradicionales, siguen siendo utilizados y siguen siendo universales, ¿no? Cuando habla de universales es que en todas las escuelas tenemos. Aunque yo sí tuve la oportunidad de ir a una escuela, a un cantón
donde sí estaba quebrada la pizarra y no tenía, bueno, al menos el Ministerio de Educación no la había reemplazado y no contaban con recursos para comprarla. Entonces, a veces no todos los centros escolares tienen los mismos medios o recursos para la correcta utilización, ¿no? Incluso a veces cuando algún docente de matemática quiere trabajar contenidos como los tipos de triángulos, qué sé yo, algo que requiera metros o reglas o compás incluso, a veces en la institución no hay que ingeniárselas para poder hacer los dibujos, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando dice de que estos, aunque sean tradicionales, siguen siendo universales, ¿no? Y que siguen vigentes aún en la actualidad. El doblado del papel, el portasegmentos y la regla y compás se asocian a objetivos de geometría. Se adecúan bastante cuando se necesita la comprobación de los teoremas o demostraciones de las propiedades con objetos geométricos. No sé si usted estuvo en la tutoría donde vimos estos recursos didácticos y vimos la demostración del teorema de Pitágoras utilizando el franelograma. En este caso hicimos lo que es la demostración de forma gráfica, ¿no? Dibujamos los triángulos, complementamos los triángulos y luego aplicamos el álgebra a cada uno de esos segmentos. Al final terminamos demostrando el teorema de Pitágoras. Cuando hablamos de esta clase de recursos, estamos hablando que si en alguna institución no cuenta con pizarra, pero tenemos papel bond o podemos hacer un rotafolio o elaborar algún recurso que suplante la utilización de los recursos de los que carecemos. No necesariamente puede ser que la pizarra no nos sirva, puede que la pizarra sí esté, que tengamos plumones y que tengamos todo, pero es una forma interactiva de desarrollar el contenido matemático, ¿no? Entonces por eso dice que depende del objetivo y de los contenidos a tratar. No vamos a utilizar el portasegmentos para desarrollar contenidos que no tengan nada que ver con el recurso, ¿no? A eso se refiere también con el tipo de contenido y el objetivo que buscamos en cada uno de estos contenidos. Para ilustrar lo anterior, dice, en una ocasión un docente acompañaba a 5 de esos estudiantes de séptimo año en una feria de matemática donde se presentaba una maqueta que mostraba la relación entre los conjuntos numéricos, que eran los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los complejos. Y la maqueta de la que está hablando la puede ver en la página 17, ¿no? Ahí aparece la figura. Entonces, en un momento determinado de la exposición se acercó otro estudiante de séptimo año y preguntó: ¿dónde se muestra la idea de infinito en los conjuntos? La selección del recurso en este caso debe favorecer al aprendizaje de dichos conceptos. Obviamente la maqueta presentada no era adecuada o ideal para desarrollar el contenido, ya que no aparecía por ningún lado la idea de infinito de los conjuntos, ¿no? Porque mostraba los naturales como un cuadrito, los enteros como un cuadrito más grande que contenía los naturales. De ahí aparecía el rectángulo que eran los racionales, que contenía los enteros y a los naturales, y por último se extendía con los irracionales y luego los complejos abarcaban todo. Dicho de esta forma, la maqueta no expresaba en ningún momento que los conjuntos fueran infinitos, y por eso cuando el estudiante preguntó no se supo dar una respuesta argumentativa en este sentido. Entonces, aunque la maqueta expresaba bien los conjuntos numéricos, no contenía el concepto de números infinitos, ¿no? Que es lo que el estudiante preguntó en ese sentido. Es decir, que cuando elaboremos en este caso una maqueta o un recurso, debe de estar propicio para que favorezca el aprendizaje de todos los conceptos que engloba el contenido en sí. Luego tenemos lo que es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tiene por objetivo establecer si el estudiante tiene dominio de los contenidos que incluye conocimientos previos. Es necesario para el desarrollo de la lección. Además, permite identificar habilidades, destrezas, intereses que van a influir en la selección del recurso. Es decir, hay que tomar en cuenta todos estos conocimientos previos, hay que ver si las concepciones que tiene de estos conocimientos son correctos o no. Si no son correctos, hay que reforzarlos, y si son correctos, pues
pasamos al siguiente paso, ¿no? Hay que ver qué destrezas y habilidades posee también en ese contenido específico. El uso de medios y recursos en determinados temas puede facilitar la evaluación diagnóstica. Para ello se requiere de actividades o creatividad por parte del docente en la selección de un medio o recurso y la mediación de este medio. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo podemos ver en la página 18 si tiene el material ahí a la mano. El uso de los medios y recursos en determinados temas puede facilitar la evaluación diagnóstica. Para ello se requiere la creatividad, que es lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, dice, si se estudian áreas de figuras planas y se desea conocer si el estudiante puede identificarlas, es decir, sabe los nombres de cada figura, se podría utilizar un rotafolio como el que se muestra en la figura 525. La figura 525 es la que aparece en la parte de arriba en la página 18, en donde el estudiante va a tener la oportunidad de mover los franelogramas y agrupar los nombres con las figuras, es decir, están las diferentes figuras y están los nombres de forma desordenada, y el estudiante tendrá que mover el nombre a la ubicación correcta de la figura. Por ejemplo, tenemos lo que es un círculo y al círculo abajo de nombre le han puesto trapecio, y luego tenemos el trapecio, el rombo, y arriba del rombo dice círculo, es decir, con el franelógrafo le va a permitir al estudiante tomar la figura o tomar el nombre y ponerlo en la posición correcta. De esta forma el docente va a saber de forma inmediata si el estudiante lo hace de forma correcta o no, si tiene los conocimientos previos para el nuevo contenido. En ese sentido, utilizando lo que es el franelógrafo con las figuras y los nombres de cada una de las figuras. Por otro lado, la evaluación diagnóstica también le permite al docente obtener información sobre si son suficientes los medios y recursos seleccionados para mediar el tema o necesita ampliarlos y realizar otro tipo de medición, es decir, si le sirven para la evaluación diagnóstica, si estos mismos recursos le sirven para el contenido o si tendrá que valerse de otros recursos que pueda elaborar o que la institución tenga a la disposición para el desarrollo del contenido en cuestión. En la tarea de seleccionar los medios, recursos y la mediación del docente deberá de estar siempre valorada y equilibrada aspectos favorables y desfavorables, y sobre todo evaluado si la situación de aprendizaje diseñada le permite al estudiante asimilar los conceptos estudiados, es decir, si el docente ha valorado que la utilización de X recurso le va a dar los resultados que él piensa, y si la manipulación por parte del estudiante va a hacer que éste asimile el concepto en la forma en que el docente quiere que lo asimile en este sentido. Ahora vamos a ver qué papel juega el docente en este proceso, ¿no? Que es la selección del recurso. Para incorporar determinados medios o recursos a la mediación del contenido es importante que el docente conozca a los estudiantes de su clase. Lo principal es conocerlos. Aspectos como el tiempo que emplean en realizar actividades, el desarrollo genético o el desarrollo emocional pueden facilitar la información para que favorezca o no el empleo de algún medio o recurso específico. Es decir, lo importante de inicio es que el docente conozca a sus estudiantes, cuánto tiempo tardan en desarrollar las actividades y cómo ellos perciben la utilización de los recursos. El segundo punto es, con respecto al tiempo empleado en realizar las actividades, se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes aprenden con el mismo ritmo, es decir, algunos puede que terminen la actividad más rápido que otro, entonces ahí cabe la pregunta, ¿qué hacer con aquellos estudiantes que lo hacen de forma rápida y qué hacer con los estudiantes que lo hacen de forma lenta? Hay que buscar un equilibrio entre el tiempo de los que trabajan rápido con los que trabajan lento. Por ejemplo, si se tiene un grupo de 30 estudiantes en donde 5 realizan sus actividades con rapidez, 20 terminan en un mismo tiempo de promedio y 5 tardan un poco más, el docente debe adecuar su medición de manera que beneficie a todos los estudiantes de la clase, especialmente a los que emplean más tiempo en terminar las actividades. Respecto a los estudiantes que emplean más tiempo en realizar las actividades, se les puede asignar retos adicionales.
en los cuales profundicen los conocimientos sobre el tema, tal y como se planteó en el capítulo 4 en el apartado sobre los estudiantes talentosos, o pueden colaborar con sus compañeros asumiendo el papel de tutores, que de hecho eso es quizás lo más factible, ¿no? A veces para nosotros como docentes. Una vez que los estudiantes que asimilan o trabajan de forma rápida terminan, estos pueden andar ayudando, pararse y andar ayudando a sus compañeros, ¿no? A que explicándole, ¿verdad? No haciendo las tareas por ellos. En este sentido, a veces hasta el mismo estudiante se siente bien que se le tome en cuenta como tutor, es decir, que anden monitoreando el aprendizaje de sus propios compañeros, aunque eso hay que dialogarlo bastante con el estudiante, porque incluso hay estudiantes que son apáticos y no les interesa colaborar, únicamente les interesa terminar lo que están haciendo y pues no tienen interés en que sus compañeros realicen la actividad de forma correcta, ¿no? Entonces a veces hay que dialogar con los estudiantes y ver si están de acuerdo con el hecho de colaborar como tutores, porque a veces pasa de que nosotros creemos que lo pueden hacer o lo quieren hacer y cuando les decimos no lo hacen. Entonces esas son cosas que se deben tratar con anterioridad antes de decirles que lo hagan, ¿no? Porque incluso hay estudiantes que prefieren hacer un trabajo extra, es decir, leer otro material adicional al que ya terminaron en el tiempo que les sobra, en lugar de ir y ayudar a sus compañeros, o viceversa. Puede que prefieran ir y ayudar a sus compañeros en lugar de revisar un nuevo material. Por ejemplo, si se está estudiando el número irracional, se podría suponer que con materiales concretos, mediados adecuadamente, los estudiantes comprendan la naturaleza de dichos números. Para ello se medirá el diámetro de la circunferencia de objetos como con chapas y tapas, tal como se ilustra en la figura 5.27. Esa figura la puede encontrar en la página 20 del material. Luego se calcula el cociente de las medidas entre la circunferencia y el diámetro, y finalmente se podría presentar lo que es los resultados en tablas para discutir la aproximación del número. Para los estudiantes que finalicen la actividad anticipadamente al tiempo establecido, además de ayudar a sus compañeros, se les puede proporcionar libros o materiales para que lean o investiguen algunos datos importantes alrededor de este número, los cuales podrían presentarse posteriormente en una misma clase para comentarlos y valorarlos con el resto de compañeros. Es tarea del docente buscar un balance para que la clase pueda desarrollarse con éxito. Algunas veces lo más importante es consultar con los estudiantes, pues algunos de los que terminan las actividades anticipadamente se sienten muy bien colaborando con los compañeros y prefieren estos últimos a desarrollar actividades adicionales, ¿no? Que es lo que mencionábamos anteriormente. A veces hay que dialogarlo con los estudiantes porque ellos prefieren ayudar a sus compañeros que leer materiales adicionales o viceversa. Otras consideraciones para la selección del medio y recursos son las valoraciones que realiza el docente sobre el desarrollo emocional y genético de sus estudiantes. Sobre el desarrollo emocional se pueden citar los recursos, medios y mediciones que no deben ser impuestos por el profesor. Es decir, una vez que usted ha seleccionado el recurso con el que va a abordar X contenido, hay que planteárselos a los estudiantes, ¿no? Y ver si ellos están de acuerdo en realizar la actividad de esa forma o no. Nunca debe ser de forma impositiva, porque si se hace de esa forma el estudiante no lo va a disfrutar y al final el medio y recurso va a hacer que no disfrute lo que es el aprendizaje, ¿no? Y no se lleve a cabo la actividad como el docente la haya planteado. Podría ser que habilidades como el conocimiento de uno mismo, la empatía, la colaboración y el respeto no las tengan desarrolladas en algunos adolescentes. Es por ello que, sin pérdida de autoridad, el docente tiene que ser capaz de convencer, negociar y motivar a todos en la clase, buscando consensos y acciones que cada uno realice en las actividades, ¿no? Es decir, si el estudiante no esté de acuerdo en realizar alguna actividad con la utilización de algún medio o recurso, el docente tiene que buscar la forma de motivarle y convencerle de la utilización, y de no ser así, pues no se podría desarrollar la clase utilizando ese medio y recurso seleccionado.
Otras recomendaciones para elegir el medio de recurso son las que tienen que ver con el conocimiento de los niveles de percepción visual y auditiva de los estudiantes. En relación a los estudiantes con baja visión, se podría emplear tipos de letra de algunos materiales o utilizando el magnificador de imágenes, como se planteó en el capítulo 3. Como vimos en la tutoría anterior, puede que algunos estudiantes tengan necesidades educativas especiales, ¿no? En este caso, si tenemos estudiantes con baja visión, no les vamos a dar un material en el que la letra sea sumamente pequeña, porque no van a poder leer o le va a costar incluso la utilización de este material, ¿no? Podemos utilizar otros recursos que favorezcan el aprendizaje de este estudiante en particular, ¿ya? Lo que buscamos en sí es que el uso de este recurso no le afecte. Imagínense que utilizamos un video para enseñarles algún concepto determinado a los estudiantes, y tenemos estudiantes que tienen problemas auditivos. En este caso, esos estudiantes no van a estar involucrados en la actividad como tal, porque tienen problemas auditivos y no les va a servir de nada el video, ¿no? Entonces ese recurso seleccionado tiene que ver bastante con las características de cada uno de los estudiantes, ¿no? Para ello, dice, recursos táctiles como el Tangram, el geoplano podrían ser un camino para lograr los avances. Para los estudiantes con discapacidad auditiva sería preferible evitar recursos presenciales con sonido, y además es recomendable que tengan una ubicación cercana al profesor en el salón de clases. ¿Por qué cercana al profesor? Porque si tienen problemas auditivos, lo ideal es que estén cerca, ¿no? Para que puedan escuchar de mejor manera. Porque imagínense de que los mandamos a la última fila de la clase al final y tiene problemas auditivos, pues no nos va a escuchar las explicaciones. Entonces vamos a estar generándole un problema extra al que ya tiene. En relación a las nuevas tecnologías, se debe realizar una evaluación sobre el tiempo que se empleará para que el estudiante use adecuadamente el medio o recurso. Por ejemplo, si se tienen 4 lecciones para desarrollar un concepto en el laboratorio de cómputo con un software matemático, la mayoría del tiempo debe emplearse en el estudio del tema y no en la explicación del manejo del software. Imagínese de que usted quiere digamos, dar el contenido o llevar a cabo lo que es el contenido de intercepción de rectas, o lo que es la solución de sistemas de ecuaciones, que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces usted plantea utilizar el recurso de GeoGebra. Lleva a sus estudiantes al centro de cómputo, suponiendo que el centro escolar tenga centro de cómputo. Los lleva ahí y les instala GeoGebra en todas las computadoras y los pone a que realicen la actividad ahí, pero se da cuenta que los estudiantes tienen dificultades con la utilización del software, es decir, no saben utilizar GeoGebra, y usted disponía de 2 horas para llevar a cabo el contenido y pasa 1 hora y media explicándoles cómo utilizar el software, es decir, cómo manipular lo que es GeoGebra. Al final habría desperdiciado tanto tiempo en la explicación del software que no fue aprovechado en lo que es la explicación del contenido, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando habla de la relevancia de tomar en cuenta el tiempo que va a llevar explicar el software y el tiempo que queremos emplear en la que es el desarrollo del contenido utilizando este software. Finalmente, es importante que se considere si el estudiante está o no motivado a utilizar determinado tipo de medios o recursos. En este sentido, es importante la confianza que le brinda él o la docente al estudiante para expresarse, pues muchas veces se dan casos en los que los estudiantes prefieren estudiar las operaciones con números enteros utilizando chapas y no segmentos dirigidos en un computador. Como les decía, a veces digamos que vamos a enseñar la suma en segundo o tercer grado y utilizamos la regla de Kursinaev, pero la utilizamos de forma digamos utilizando el software, utilizando un simulador, así como se llevó a cabo lo que es el taller diferido 1. En ese caso tal vez al estudiante le resulta tedioso o aburrido llevarlo a cabo de esa forma y le hubiese podido interesar más llevarlo de forma práctica, digamos con corcholatas o con algún otro recurso que le es más factible de manipular, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar el recurso para el contenido específico y aparte de eso ver que el estudiante lo encuentre de forma agradable desarrollarlo de esa forma, ¿no? Ahora bien,
Vamos a pasar a lo último, que es el rol que jugará el docente en la selección de este recurso. En ocasiones el profesor se siente cómodo utilizando sus medios y recursos tradicionales, como es la pizarra y el libro de texto, y no explora otras posibilidades. De hecho, en El Salvador se da bastante esto actualmente, que la mayoría de docentes únicamente se van a lo que es el libro y la pizarra, no utilizan otros medios ni recursos, a veces ni siquiera la computadora quieren utilizar. Ante ello, las autoridades superiores al profesor lo obligan a utilizar un recurso del cual él no está convencido. En estos casos, el docente debe expresar su opinión favorable o desfavorable, es decir, por qué lo puede utilizar y por qué no lo podría utilizar, sobre el uso de determinado recurso, y con él que puede estar o no de acuerdo, es decir, él va a dar ventajas y desventajas de la utilización del recurso y por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo en la utilización de este recurso. De ahí la importancia de que los docentes conozcan a profundidad los recursos y medios más apropiados para la enseñanza de la matemática, es decir, es importante que el docente de matemáticas conozca todos estos medios y recursos y pueda argumentar. Por ejemplo, a veces cuando ya vamos a trabajar, yo tuve por ejemplo la experiencia de trabajar en un colegio donde la coordinadora académica me decía a mí cómo tenía yo que dar la clase. O sea, ella, que no era del área, venía y me decía: utilice este recurso para tal tema, y a veces yo sabía que ese recurso no me servía de nada porque no había forma de incorporarlo en la enseñanza del contenido que yo quería tratar. Por ejemplo, una vez recuerdo que estábamos viendo lo que es el teorema de Pitágoras en octavo grado, si no me equivoco, y vino la maestra o la coordinadora y me dijo de que para eso utilizar unos triángulos que habían comprado ahí en la institución, pero estos triángulos eran triángulos no eran triángulos rectángulos, sino que eran equiláteros, eran isósceles, y no me servían. Pues, o sea, ella, porque veía que el teorema de Pitágoras utilizaba triángulos, creía que me servían esos triángulos y me quería obligar a utilizarlos, pero yo sabía que en realidad no me favorecían, ¿no? Entonces la importancia es que el docente conozca los medios y los recursos, las ventajas y las desventajas, y que pueda explicar el por qué utilizarlos y el por qué no utilizarlos, por qué es favorable y por qué es desfavorable en ese sentido. Respecto a este tema hay dos características importantes que comentar. La primera, que el docente no debe utilizar recursos impuestos si no está convencido de que este recurso está adecuado para sus estudiantes. Para ello es necesario que argumente el por qué lo hace. Las razones podrían estar orientadas con el costo del mismo o porque no existen las condiciones en su colegio para poderlo llevar a cabo. El segundo es que no es adecuado que un docente se niegue a utilizar recursos porque no desea capacitarse y aprender sobre el uso y mediación, sino el recurso o el medio adecuado para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática privaría a sus estudiantes de tener mayores posibilidades de aprender o tener éxito en su aprendizaje, en el aprendizaje de sus estudios. En este sentido, hay docentes actualmente que con eso de las lempitas han habido capacitaciones, ellos no saben usar la computadora y no quieren aprender, es decir, no se quieren capacitar. El hecho de no querer capacitarse priva a sus estudiantes de que puedan utilizar esos recursos o medios para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al final, para ir cerrando el material, tenemos lo que son otras recomendaciones, ¿no? Que sería la accesibilidad, el uso adecuado de las necesidades y técnicos, disponibilidad de recursos económicos en la institución. Para la accesibilidad dice que algunos de los recursos que se utilizan en el sistema educativo no son creados por los profesores, sino que son diseñados en otros contextos muy diferentes. Por lo tanto, se hace necesario considerar pautas de accesibilidad para garantizar que puedan utilizarse adecuadamente. Imaginemos que queremos utilizar algún software en la enseñanza de algún concepto matemático, pero ese software es de paga. Es decir, es un software pagado, no es un software libre. En ese sentido tendríamos la dificultad de que tendríamos que gastar recursos para la utilización, ¿no? Y no sería accesible para nosotros hacerlo, al menos que la institución cuente con el recurso y pueda destinarlo para eso.
Otras variables para evaluar la conveniencia del recurso o medio tienen que ver con el uso, la funcionalidad y los aspectos técnicos. Dos de ellos que podríamos mencionar son: no podrán sustituir el docente en la tarea de enseñar ni a los estudiantes en la tarea de aprender, es decir, el recurso como tal no puede sustituir ni al docente ni al estudiante. Otro es: su uso responde a los planteamientos didácticos y metodológicos, se deben adoptar a las necesidades educativas organizativas de las instituciones educativas, es decir, debe de estar regido por el órgano competente dentro de la institución. Es decir, imagínense de que yo quiero utilizar las computadoras y no voy y le digo al centro de cómputo que los voy a utilizar, y yo solo llego y utilizo los recursos, ¿no? Eso no sería hacerlo de una forma organizada, ¿no? Debe estar regido por lo que es la institución educativa como tal, y debe ser accesible para los estudiantes. Luego tenemos lo que es la disponibilidad de recursos económicos en la institución. Entre los costos asociados al uso de recursos se encuentran el precio del recurso o el medio, los costos adicionales al personal que lo operará, el tiempo empleado en el diseño y el tipo de equipo que se necesita para operarlo. Si se va a utilizar un multimedia, entonces también hay que tomar en cuenta los costos del software, el hardware, así como los costos de producción y adaptabilidad para la utilización para su utilización en el futuro. Por ejemplo, para la utilización de una computadora con el software Geometro, no solamente hay que pensar en el costo de la computadora, sino que hay que pensar también en su mantenimiento, el precio del antivirus, el precio del paquete matemático, entre otros costos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos para poder seleccionar el software. Con eso finalizaríamos lo que es los contenidos para el día de ahora. Al final de la presentación está lo que es las preguntas de la tutoría del día de ahora. Se las voy a leer y posteriormente les voy a enviar lo que es la presentación al correo electrónico para que ustedes la puedan buscar al final y las puedan responder en las preguntas de la tutoría, ¿no? Y puedan subir su archivo a la plataforma. La primera pregunta: ¿qué recursos emplearía usted para impartir el concepto de divisor y dividendo? La segunda pregunta: usted va a iniciar con el estudio del contenido de la suma de números racionales y debe diagnosticar si sus estudiantes dominan el algoritmo para la suma de números enteros. ¿Qué medio o recurso y mediación utilizaría? La tercera pregunta y última pregunta dice: una institución no tiene contenido económico para comprar ciertos recursos y medios que facilitarían la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y se requiere estudiar en particular el concepto de semejanza entre triángulos. ¿Cómo podría desarrollar este contenido utilizando material de desechos? Ahí están planteadas lo que son las tres preguntas. No sé si tiene consultas finales.